Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy quería mostrarles un curso que estamos realizando sobre posiciones cerradas. En dicho curso, vamos a tratar los conceptos más importantes que se utilizan en estas posiciones para que cuando nos encontremos ante una posición cerrada, ¿verdad?, de centro bloqueado, sepamos de qué forma debemos proceder. No importa cuál sea la posición cerrada que nos encontremos, si conocemos los conceptos explicados y trabajados, también con ejemplos de archivos en PGN que vamos a mostrar en el curso, sin duda no vamos a tener problema y nos vamos a sentir muy a gusto a la hora de jugar dichas posiciones. Quería mostrarles un poco de qué va el curso y para eso les voy a mostrar algunos ejemplos típicos de posiciones cerradas. Esta estructura, los que por ahí jueguen francesa o la jueguen de blancas o de negras, ¿verdad?, tendrán conocimiento de esta estructura, ya que es típica de dicha apertura. Y es una posición donde el blanco, ¿verdad?, cerró el centro con el avance E5 y la traje a acotación para mostrar uno de los principales planes en dichas posiciones. ¿Qué ocurre? Cuando el centro se encuentra cerrado, como en este caso, no hay mucho juego justamente por el centro, por lo que en una posición abierta el centro se encuentra totalmente abierto y podrían existir muchos cambios de piezas, ¿no?, por estas columnas. En una posición cerrada esto no se da y por lo tanto el juego se traslada hacia los flancos. ¿Bien? Ahora, primer concepto importante, el juego se traslada hacia los flancos. ¿Cómo saber en qué flanco debemos jugar? Es algo que vamos a tratar muchísimo en el curso, uno de los temas principales. ¿Dónde vamos a jugar? Lo determina siempre la estructura de peones. En este caso, donde tengamos nuestra ventaja de espacio. Ustedes dirán, ¿dónde tendremos nuestra ventaja de espacio, no? Resulta que donde está nuestro peón más avanzado. Acá en este caso el peón blanco de E5 es el peón más avanzado y como se encuentra en el flanco de rey, las blancas van a tender a jugar por el flanco de rey y las negras, su peón más avanzado, está en el flanco de dama y por lo tanto tienden a jugar en dicho flanco, es decir, jugamos donde tenemos ventaja de espacio. Otra posición muy típica, otra estructura de peones muy típica, que por ejemplo en este caso puede venir de una defensa india de rey, pero también, ¿por qué no?, estructuras muy similares se pueden dar en la defensa española, en la apertura española, defensa cerrada por parte del negro, o muchas veces con la ausencia de los peones de la columna C, también se puede dar en muchas sicilianas, que luego de cambios en D5 se suele llegar a esta misma estructura. Entonces, es una estructura típica del India de rey, pero no exclusiva. ¿Bien? Y acá la utilizamos para trabajar lo mismo, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? El blanco tiene su mayoría, digamos su ventaja de espacio en el flanco de dama, gracias a su peón de D5, y por lo tanto, como ven ahí en la flechita, su principal ruptura va a ser C5, va a buscar siempre el juego, ¿verdad?, por el flanco de dama. ¿Qué va a hacer el negro por su parte? Va a buscar jugar por el flanco de rey. ¿Bien? Porque su peón más avanzado es el de E5. Otra cuestión importante, tenemos la misma posición, pero añadimos los reyes. Que el ataque, en este caso los reyes están en el flanco de rey, por lo tanto el ataque del negro va a ser un ataque de tipo más táctico, va a ir a atacar al rey de las blancas.
Mientras que el ataque del blanco va a ser un ataque de corte más posicional. Va a ir a atacar en el flanco de dama para por ahí, después de los cambios, crear una debilidad y quedar en una mejor posición, sobre todo de cara al final, ¿sí? Va a ir a crearle debilidades a la posición negra. Esto tiene mucha relevancia y por eso lo vamos a tratar mucho en el curso, porque eso hace que el ataque de las blancas sea de carácter más posicional, por lo tanto le convienen los cambios de piezas, le conviene llegar a un final por una doble razón, ¿no? Porque por un lado las debilidades se van a notar más al final y por otro lado el ataque de las negras, que es hacia el rey, requiere de piezas pesadas. Entonces, si logramos cambiar las damas, las torres, es mucho más difícil que las negras logren dar mate a este rey y bueno, por lo tanto a las blancas les convienen las simplificaciones. El ataque de las negras es mucho más peligroso porque es un ataque al rey, pero requiere de mayor contundencia, de conseguir algo concreto a cambio, ¿verdad? De dar mate o de ganar algún material. De lo contrario, a medida que la partida va avanzando hacia el final, la ventaja suele pasar hacia el bando blanco. Algo también que no es para nada menor es hablar sobre la ventaja de espacio. En las posiciones cerradas, la ventaja de espacio es muy importante. En este caso la tendrían las blancas, ¿sí? Que tienen un peón más avanzado en D5, porque eso le va a permitir a sus piezas tener mayor movilidad. Bien, también tenemos un apartado en el curso sobre la ventaja de espacio. Ahora un poco más con piezas. Quería mostrarles algunas situaciones, ¿no? Algunas aperturas en concreto donde podemos llegar a posiciones cerradas. Por ejemplo, acá nuestra clásica defensa francesa, en este caso variante del avance, pero prácticamente, bueno, no todas, pero muchísimas variantes, ¿no? Van a llegar de la francesa van a llegar a esta posición, donde, bueno, se llega a esta típica estructura. El negro tiene sus peones más avanzados en el flanco de dama, por lo tanto juega por ese flanco. El blanco por el flanco de rey y juega por dicho flanco. El ataque de las blancas es mucho más peligroso, ya que normalmente los reyes se enrocan corto. Pero el ataque de las negras, ¿verdad? El negro va a ganar bastante espacio en el flanco de dama si llega a avanzar sus peones. Y bueno, de nuevo, a medida que se cambian piezas, suele beneficiar al negro, que su ataque va a ser, como dijimos, de corte más posicional, más tratando de crear debilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el punto C3. Bueno, esta es una posibilidad. También en la siciliana podemos llegar a la misma posición, ¿no? Por ejemplo, con la variante Alapin. Si las negras juegan E6, D4, D5, E5, estaríamos llegando de nuevo a una posición cerrada. Un ejemplo también con el peón dama es, por ejemplo, la defensa eslava, una de sus variantes principales. Con A6, que se juega bastante en la élite. Bueno, hay una variante que es que el blanco busca cerrar, ¿no? Aprovechando que A6 debilita la casilla B6. Y bueno, con esto el blanco está ganando espacio en el flanco de dama. Por ejemplo, una línea acá muy principal es esta, ¿no? H3 para que después de un caballo H5 el alfil se pueda retirar. Y vemos cómo en esta posición el blanco buscaría jugar por el flanco de dama, avanzar sus peones, seguir ganando espacio en dicho flanco, y el negro buscaría, que es quien tiene menos espacio y por lo tanto sus piezas van a estar más restringidas, ¿verdad? Les va a costar más conseguir buenas casillas, va a buscar reaccionar por el centro y por supuesto por el flanco de rey. Bueno, otra posibilidad, ¿verdad? De una posición típica, ¿sí? Es la variante principal de la India de rey, ¿no? La variante Mar del Plata en este caso, donde también estamos llegando a una posición cerrada.
en este caso igual a la que mostrábamos como segunda posición, ¿no? Al principio del video. Bueno, el blanco tiene su mayoría en el flanco de dama, el negro juega en el flanco de rey, y por lo tanto el ataque del negro es mucho más peligroso porque es un ataque al rey directamente. El ataque del blanco, de nuevo, de corte más posicional, y por lo tanto le conviene el cambio de piezas. Al negro no, al negro le conviene buscar abrir una columna, buscar avanzar con sus peones, en general abrir líneas para atacar al rey en el flanco de rey, ¿sí? Las blancas juegan en el flanco de dama, lo dicta la estructura de peones, ¿sí? Peón negro más avanzado de E5 y el peón de D5 de las blancas nos dice que debemos jugar por el flanco de dama. Ahora, les decía que no era exclusiva de la India de rey, ¿verdad? También desde la apertura española podemos llegar a este tipo de posiciones, ¿no? En este caso, bueno, un ligero cambio, ¿no? Se cambian acá los alfiles de casillas blancas. Eso en teoría le conviene al blanco, pero bueno, en contrapeso las negras tienen su ataque ya un poco más avanzado. Las negras ya realizaron su ruptura con F5. Las blancas aún no han realizado su ruptura de C5. Bien, volviendo un poco a esta posición, es muy interesante porque algo que también vamos a tratar mucho en el curso es el hecho de qué piezas nos conviene cambiar, qué piezas no, y eso también lo dicta la estructura de peones, ¿sí? En general, en las posiciones cerradas tenemos un alfil bueno y un alfil malo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, viendo los peones centrales. En este caso, el negro tiene sus peones centrales en casilla negra. ¿Eso qué significa? Que el alfil de G7 es un mal alfil. Las blancas tienen sus peones, bueno, en casillas blancas, ¿no? Y eso significa que su alfil malo es el alfil de E2. Ahora, ¿qué alfil es peor? Generalmente el que tiene menos espacio, el del bando que tiene menos espacio, en este caso sería el negro entonces, porque el alfil blanco, bueno, por supuesto que también es un alfil malo, pero bueno, de alguna manera tiene un poco más de libertad de maniobra por el hecho de que sus peones estén más avanzados. ¿Bien? Y otra posición que me parece interesante, en este caso el muro de piedra, ¿no? Que, bueno, puede venir de muchas formas, pero por ejemplo, de una holandesa es quizá lo más típico. Y bueno, esta posición donde el negro justamente busca una situación muy sólida, pero acá se ve también un tema estratégico importante. El negro adrede se deja debilidades que son típicas de las posiciones cerradas, ¿no? En este caso se deja una casilla débil, una casilla donde es muy bueno para el blanco situar un caballo, ya que no puede ser desalojado por ninguno de los peones negros, y también adrede, ¿no? Deja que su alfil malo, que choca contra sus peones, sea excesivamente malo, ¿no? Le cueste mucho jugar porque está chocando contra todos los peones del centro. El negro, por supuesto, en contrapeso, ¿no? Consigue una buena casilla para situar un caballo y una posición bastante sólida, ¿no? Vemos como en una posible variante, ¿no? Sería el alfil de 6, por ejemplo. Acá, bueno, hay muchas opciones, alfil F4, ¿no? A ver, ahí va, alfil F4, alfil por F4, peón por, enroque. Y vemos cómo, bueno, acá por ejemplo se podría cerrar la posición y buscar las blancas, jugar en donde tienen su ventaja de espacio. En este caso las negras no tendrían una ventaja de espacio, pero bueno, tratarían de situar un caballo en E4, ¿no? Tratar de maniobrar, un tema que trataremos mucho en el curso, ¿no? Tratar de maniobrar con su alfil y buscar cambiarlo básicamente por cualquier pieza, porque es una pieza muy mala del negro en este caso.
Y es que cuando tratamos de mejorar nuestra peor pieza o la cambiamos, nuestra posición en general mejora radicalmente, ¿sí? Es como que toma otro rumbo por el hecho de haber mejorado esa pieza en particular, que era nuestro principal problema. Esto también lo trataremos en el curso. Bueno, quería mostrarles, esos serían los temas principales, ¿no? Vamos a hablar entonces del ataque de los flancos, vamos a hablar de la ventaja de espacio, vamos a hablar, bueno, también de cómo a veces el bando que tiene ventaja de espacio puede incluso sacrificar, muchas veces para lograr pasar un peón, o a veces también sacrificios por ataque, cuando estamos hablando del ataque en flancos, ¿sí? También, tema importantísimo, ¿no? Como el juego de maniobras es muy importante, deshacernos de la pieza mala, tratar de mejorar nuestra peor pieza. Todos estos temas estratégicos los vamos a tratar bien a fondo en el curso y sin duda que esta guía nos va a ayudar para, sea cual sea la posición de carácter cerrado que nos encontremos, tener una guía, orientarnos bien y por lo tanto jugar bien estas posiciones y que nos sintamos totalmente a gustos una vez que nos encontremos en ellas, que va a ser sin duda un montón de ocasiones. Bueno, nos veremos en una próxima.